Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver todas las novedades que hay después del mantenimiento, donde ya puedes conseguir tu épico gratis. Tenemos buenas y malas noticias. Ya sabemos los épicos que van a venir el fin de semana. Y hay un jugador por ahí también en la base de datos que se agregó después del mantenimiento, pero ahorita vamos viendo toda esa información. Bueno, inicia sesión normal. Tenemos esta semanita, ya es la última de la campaña del 8º aniversario, que está un poco relacionada con el Showtime que podría venir Blitzcurler, que ahorita lo vemos. Y aquí procura iniciar sesión todos los días. Si te perdiste algún inicio de sesión, pues mínimo un trato aventurado si lo vas a perder, pero eso no te va a impedir completar tu contrato selectivo, que de hecho ya lo puedes completar. No necesitas iniciar sesión el resto de la semana para poderlo completar, siempre y cuando hayas hecho los objetivos. Pero vamos revisando, ¿ok? Vamos a continuar. Tenemos el trato aventurado del Barça campeón, la nueva campañita, pero no todo es buenas noticias. Tenemos esto que es de las recompensas contra reloj, el eventito, el cual pues no me acuerdo en qué lugar quedé. Tenemos, ojo, Sonaldo, Blitzcurler. Ahorita lo vamos a entrenar, lo vamos a comparar con el anterior a ver si vale la pena o no. Es de la clasificatoria de las selecciones de Asia. Y vienen por ahí uno con Fortless y Momentum Dribble, acompañado de varios jugadores que pues la verdad es que no están tan bien. Pero bueno, vamos a la parte de los eventos, chicos. Tenemos este eventito de selecciones, perdón, donde puedes obtener tu trato aventurado. Esto también, ya sabes, contra la COM te suma en los objetivos. Tenemos esta campaña del Barcelona campeón, donde puedes obtener 2 tratos aventurados más en una cajita, que ahorita la revisamos. Y también ahorita damos entrenamiento si tú quieres, ¿va? Flexible. Aquí puedes obtener 2 tiros gratis en los épicos, donde dependiendo del nivel que vayas a seleccionar, pues lo único que varía es las fichas seleccionables de potenciadores. Recuerda que necesitas 100 para poder obtener para poder seleccionar el potenciador que tú quieres. Yo te recomendaría que lo hicieras en leyenda. Si se te dificulta, puedes poner a la comp que juegue por ti. No, ahí puedes obtener 2 tratos aventurados más, ¿ok? Para que lo tomes en cuenta. Esto de clubes italianos en modo leyenda también, que te da un potenciador y listo. Esto ya lo teníamos, hermano. Esto ya se nos va. En lo del video clock te mencionaba que fueron las recompensas que obtuve. Esto también ya se terminó porque se terminó la campañita. Tenemos por acá de selecciones 3 fichas de habilidad, 50 moneditas y listo. Esto ya estaba. El cooperativo pues se renovó. Ojo, vamos a la parte de las misiones. Mira, en objetivos, aquí solamente por iniciar sesión, pues ya estás obteniendo uno, ¿verdad? Esta semana, este día, incluso ya, hermano, si tú te pones a jugar contra la COM, contra otros usuarios, vas a poder obtener todos tus contratos. Todos, excepto los que son por iniciar sesión, que serían 3, ¿ok? A partir de pasado mañana o mañana, no sé cuándo te los dan. Y ya vas a poder obtener ya mismo, en unas horas, cuando termines de jugar, tu contrato selectivo. Pero no te lo gastes todavía. Mejor espérate los de inicio de sesión y ya los lanzas todo, por si acaso a lo mejor te sale uno gratis. Pero si te lo quieres gastar, adelante. Ahorita te voy a dar entrenamientos para los nuevos épicos, tranquilo. Y eso es cuanto a los objetivos, se renovaron. En la tienda no hay ofertas de moneda, seguimos con la misma ofertita de $1, pero lo que sí se renovó, chicos, me equivoqué. Lo que sí se renovó, chicos, es la tienda de GP, donde pues aquí yo me compro esto, ¿no? Me compro potenciadores, tengo bastante GP, por lo tanto me sirve, me compro este potenciador y ya los otros pues ya veo si me lo compro o no, ¿ok? Pero mínimo esos me sirven a mí. Ahora, tenemos packs nuevos. En el video anterior te mencioné que no sabía si iba a poner nuevos directores técnicos, algún pack, porque las ligas ya se van a terminar. Pues nos trajo 2 nuevos packs y son de selecciones. Un director técnico, Kluber 2025, el cual juega con un estilo de 89% en posesión y segundo estilo contraataque rápido. Le potencia 200% a los jugadores jóvenes menores de 23 años, perdón. Trae potenciador en pase y dedicación defensiva. Pues esto le sirve un poco más a jugadores del medio campo, defensa. Creo que es la parte donde más lo aprovechan. Está bien solo si juegas a ese estilo, a posesión. Pero también tienes otra opción por acá, hermano, que es Johan Cruyff, que es lo mismo, ¿no? O sea, juega al mismo estilo, nada más que este 81 por bandas. Y lo que diferencia más que nada es el potenciador. ¿Cuál te gusta más? ¿Posesión, salto o el otro? Creo que está un poquito mejor el de Kluber, creo. Pero ya va de gustos. Ahora, si nos vamos al de selecciones, que en otro video vamos a hacer entrenamientos y hablamos más a detalle, tenemos el de Rui García, el cual juega a contraataque rápido y 80 por bandas. Le potencia 200% a jugadores de 5 estrellas que no estén entrenados.
control de balón y actitud ofensiva. Este va más para mediocampo y delanteros, o sea, extremos, medias puntas, etcétera. Creo que es un buen potenciador. Aparte es uno de los estilos más utilizados en el eFootball. El mejor o no, eso ya depende de ti. Y dentro hay varios jugadores interesantes, sobre todo Courtois, que viene ahí como portero, que puede quedar bien, y después lo entrenamos. Finalmente, de los packs, el de Italia, hermano, 1500 moneditas. Spalletti, el cual juega contraataque largo y trae 82% en posesión. Está interesante, también es un estilo muy solicitado, muy ocupado, muy necesitado en el eFootball. El 200% jugadores de 5 estrellas, actitud defensiva y resistencia. Este ya va más para medio campo hacia atrás, o sea, hacia la defensa. ¿Ok? Esos son los potenciadores. ¿Está interesante o no? Sí. ¿Vale la pena o no? Vale la pena solamente si tú juegas a esos estilos. En cuanto a los packs, si tú necesitas a los jugadores y al director técnico, está bien. Si solamente necesitas al director técnico, pues te puedes esperar a que salga uno de 500 monedas y te ahorra las 1000. Ya al final tú vas a decidir, ¿ok? En otro video hacemos entrenamientos y ya hablamos un poco más a detalle. Antes de que se me olvide, chicos, también vas a poder ir a Japón a presenciar las finales el 21 de julio. Va a haber 1000 personas que van a asistir, de las cuales pues puedes ser tú el afortunado ganador. Por aquí no dice nada de que tú vayas a pagar algo, supongo yo que ellos te van a pagar. Si te vas a la parte de abajo donde dice formulario de inscripción, te va a mandar a la web de eFootball Point, donde te vas a iniciar sesión con tu Konami ID, con tu contraseña. Vas a llenar un formulario, son como 3 preguntitas nada más, donde te dice que si a qué te dedicas y que si con quién vas a ir, y no me acuerdo cuál es la otra pregunta que es la que tienes que registrar. Y ya está. Una vez que te registres, vas a poder obtener, si es que resultas pues no de las personas seleccionadas para ir, vas a poder obtener por ahí tratos aventurados en una cajita especial, así lo pone Konami, pegatinas y también una matraca, aparte de acudir a este evento. No, por si acaso. Ahora hay que ver la cuestión de la visa o del pasaporte y si necesitas y todo ese rollo, pero eso ya lo verían por privado con ellos. Digo yo, por si quieres ir a Tokio, Japón. Y lo voy a tirar a la derecha porque el día de ayer lo tiré a la izquierda, así que andamos bien. Ya sabes, un día a la derecha, un día a la izquierda, a veces te lo va a tapar, pero normalmente pues así no fallamos. Creo que esta me toca de Drogba, ¿no? Si mal no estoy, en esta semanita, que siempre te lo he repetido en los últimos videos, que no he sacado ningún Drogba. Vamos primero con unos avisos antes de pasar a ver los jugadores, chicos. Dice que había un problema en el cooperativo a la hora de entrar y todo ese rollo. Ya lo solucionaron, y también parece ser que solucionaron un problema ahí con la imagen y la apariencia de algunos jugadores. La verdad es que yo no me di cuenta. Lo del cooperativo sí, pero esto de los jugadores no me di cuenta. Vamos a esta parte aquí para ver los jugadores. Ahorita vamos a hacer la comparación de los Sonaldos para ver si no vale la pena, porque trae Bliss Cooler, hermano. Pero ahorita lo revisamos. Viene con varios jugadores destacados que la verdad es que no creo que valgan la pena. Solamente vamos a verlos así nada más por encimita. Este que trae Momentum Dribble, extremo prolífico. En habilidades, una elástica para la croqueta especial, un remate a primer toque, un pase cruzado, pase en profundidad, pase primer toque, centrito con rosca, ¿no? Mínimo esas. Ahora, procura que tenga 2 toques, marsellesa, bicicleta si te gusta hacer regatitos. Fortless para el central, 1.86, creo que es bastante bajito. Agilidad, potenciadores. En cuanto a habilidades, creo que andamos bien, si mal no estoy. Tiene superioridad, tal vez cabeceador, y le falta espíritu de lucha, ¿no? Ya combinado con el Fortless, liderazgo inquebrantable o bastión, que es lo mismo, pues queda un poco mejor. Sonaldo Bliss Cooler, caza goles, ojo, caza goles, pero este también es regularidad normal, ¿no? Es ambidiestro, también es buenas noticias. Instinto goleador. Aquí de regate creo que estamos bien, aunque si le quieres poner la marsellesa ahí para, ¿no? En dado caso de como es ambidiestro, le puede pegar con ambas piernas, pues te das la vuelta con la marsellesa y puedes solucionar con un Bliss Cooler, ¿no? O roscabomba, como le llaman esto. De pase creo que le hacen falta, hermano. Centrito con rosca, pase primer toque, pase en profundidad, espíritu de lucha. Si le quieres agregar, no sé, un pase medido, pero bueno, yo ya no se lo pondría. Esas son las habilidades mínimo para Sonaldo. Una cajita de 100 jugadores, ¿va? Tenemos esta otra que va más enfocado para lo que es el mercado de Indonesia, un mercado bastante fuerte. 100 jugadores más, con varios jugadores destacados, con habilidades de pase, fortless y finalización forzosa, que no los vamos a revisar. Este sí, aquí puedes obtener 1 por iniciar sesión y 2 por cumplir con los eventos. Vas a tener 3 en total gratis. Rafinha, Pedri, Yamal, Lewandowski y Koundé. Eso lo hacemos en otro videito para que no dure tanto.
Pero la mala noticia es que no tenemos Showtime, chicos. Nada más fue esto. Esta semana, para celebrar el campeonato del Barcita, todos vienen en letra A. Por lo tanto, hasta el otro mantenimiento ya van a cambiar. Y ahí lo estás viendo. Extremo prolífico Yamal, Pedri organizador, Koundé lateral defensivo que puede quedar bien. Rafinha creo que es extremo prolífico, sí. Y Lewandowski, cazagoles, que creo que es uno de los Lewandowski más flojitos que han salido. Han salido mejores, ya nos han dado la oportunidad de tener muchas cartas de estos jugadores, pero si tú no tienes ninguno, te viene bien de maravilla, ¿ok? Lo del Bayern se va el próximo, en 3 días, el día domingo. Estos son los Player of the Week, chicos. Después te subo otro video también con mi opinión, con la apertura también la hacemos, ¿por qué no? Juliancito Álvarez creo que es el más roto que trae cañonero. También salió, ojo, tenemos a Henderson que trae, ¿es especialista en penales o algo así? Sí, para penales, perdón, para penales. Mitoma con super refuerzo. Y también tenemos otro portero que es Muslera, que este sí trae especialista en penales. Por ahí me comentaron de que ya se iba a retirar del Galatasaray y que era el segundo gol que había metido en toda su carrera ahí en Turquía, y que es uno de los que han ganado más títulos, ¿no? Interesantes datos por ahí del portero. Luke de Goa, la cabra, Paredes, que se ve interesante. Henderson ya lo vimos potenciado. Cucurella potenciado. Gnabry, que siguen siendo inconsistente, pero ahora viene como creador de juego y viene con la posición de media punta. Pero Goncalves, Mitoma que lo vimos, Kiwior, algo así, viene como central, y Yildiz también de la Juventus. ¿Cómo se te hacen interesantes o no? Pues ya depende de ti, ¿no? National Team Selection de Europa de este mes de mayo, donde está Bardiol, Foden, Nuno Méndez, Kulusevski, Thuram, hay un montón ya, hermano, Cocu, Depay, etcétera, etcétera. No sé si valga la pena tirar en estas cajitas. Creo que estas cajas van más enfocadas a personas que pues no tienen buenas plantillas, solamente para reforzar. Bardiol, creo que hay uno en los penales sí, en los penales. Foden, hay un montón de cartas. Méndez, Player of the Week por todos lados. Kulusevski está bien. Thuram, ya han regalado un montón de Thuram también. Hay un montón de cartas, chicos. Si tú apenas vas comenzando, te viene más o menos. Ahora, aquí yo tengo 2 contratos, ¿ok? Ya vas a poder sacar como 27 en total. Si hiciste las aperturas, ya vas a poder obtener tu contrato selectivo cumpliendo los otros objetivos, haciendo las aperturas, y automáticamente se desbloquea. Y ya puedes obtenerlo. Ahorita te paso entrenamiento rápido, aunque ya te subí un video. Y eso sería todo, chicos, en cuanto a jugadores. Ahora vamos a la aplicación. Y también ya conocemos lo que se viene para el fin de semana. Ya tenemos Guardianes de la Liga Inglesa, donde aparece por primera vez Yaya Touré, chicos, el cual viene como organizador y trae habilidad de pase visionario. También ya conocemos los niveles y su potenciador. Es el único que conocemos hasta ahorita. Después te subo otro video por si sale más información. Vamos a poner, por ejemplo, como en el caso de Rubén Amorín, que es el que yo utilizo, y trae físico +2. Ese es el potenciador que él es el que trae, 103 de media. Esos son sus números. Le puedes poner Valcarrin, le puedes poner Defending, Duelo, ¿qué más? Hard Worker o Trabajador Diligente. Le puedes poner Pared, que es Shootdown, 103 de media. No sé si llega a 104. Después lo entrenamos de diferentes formas para mediocentro defensivo. De entrada esos son sus números. Ahora, te repito, es un organizador, ¿ok? En el caso de Schmeichel no conocemos los niveles. Portero defensivo, todos los Schmeichel son buenos, hermano. La verdad es que no hay ninguno que no funcione. Dixon como lateral defensivo. Este trae Fortless como habilidad, ¿ok? Recuerda, Yaya Touré con pase visionario y Dixon con Fortless. Schmeichel no tiene. Le hubiera puesto pase visionario también con Ami, ¿no? Dentro de la cajita, pues estos son los jugadores destacados que van a venir a acompañar. Estos son los jugadores que están ahí de las eliminatorias, clasificatorias, perdón, de la Champions League asiática. Aquí te dejo el central, 101 de media, ok, para que lo vayas viendo. Destructor, recuerda, le puedes poner defensa, no sé si llega a más media, duelo, o le puedes poner pared. Esos son los que yo te recomiendo. Entrenamiento sugerido, 101 de media, y sus números son muy buenos. O sea, hay que decirlo, hermano. Aparte trae bastión, recuerda, como habilidad especial. Tenemos a este central, que este creo que no trae ninguna habilidad, si mal no estoy. Bueno, ahí te lo voy a dejar, no está tan interesante. A este le pondría yo instinto goleador, te llegaría a 101 de media. Vamos con este que trae regate dinámico, 100 de media con Valcarrin. Este le puedes dar también Valcarrin 101, le puedes dar incluso agilidad.
te sirve también el potenciador, fantasista, que son uno de los que yo más recomiendo, o tal vez técnica, porque trae momentum dribbling o drible dinámico. No lo vamos a entrenar, lo vamos a dejar así nada más, porque creo que no está tan interesante. Ahora sí, este creo que sí valdría la pena tal vez considerarlo, es Blitzcurler Sonaldo, hermano, ya sabes, pero también es verdad que ya tenemos otro. 103 de media con instinto goleador. Le puedes poner el Freaky Taking, que es el de tiro libre, que te potencia la finalización, efecto potencia y no me acuerdo qué más. Creo que es un buen potenciador. O también le puedes poner instinto goleador, 104 de media. Ball Carrying también, si le quieres dar más control regate, se lo puedes subir a valores de 90 y te puede quedar bastante bien. Pero, por ejemplo, yo te recomendaría el Freaky Taking. Ahora, vamos a compararlo con el otro Sonaldo, que salió hace mucho tiempo, hermano. Que si tú ya lo tienes, yo me quedaría con él. O sea, no necesitaría ir por el nuevo. Ahora, es verdad que viene en una cajita de 100 jugadores y la probabilidad pues es más alta, ¿no? De que te salga. Pero, mi hermano, si ya tienes el anterior, no necesitas el nuevo. Créeme. Está bien, ¿ok? Ya te di las habilidades y todo el rollo. Sus números son muy parecidos. Lo puedes entrenar muy similares. Si te fijas, el anterior tiene más finalización, tiene más control y todo. Pero no significa que el nuevo no pueda quedar con números buenos también. Un entrenamiento con Freaky Taking o tiro libre, el cual no tiene tanto control ni tanto regate, pero tiene lo necesario. Finalización, efecto y potencia. Que es lo que yo te recomiendo para los Blitzcurler. Y tiene buen contacto físico, buena resistencia. El equilibrio, perdón, no llega a 90, pero sí lo puedes entrenar con 90. Y te dejo este otro entrenamiento cortesía de Arsalot si lo quieres ir a apoyar a X. 103 de media con Ball Carrying, con equilibrio, potencia, velocidad, resistencia justa, finalización y efecto, pero eso sí, tiene mejor control, regate y conservación. Ya decides tú cómo lo entrenas. Vamos a los Player of the Week. Creo que aquí hay algunos interesantes. Por ejemplo, en el caso de Henderson, puede quedar muy bien, hermano. Mira sus números, son números destacables. Ahora, viene con potenciador. La semana que no venga en buena letra, también siguen siendo buenos números. Es verdad que bajan, pero creo que son buenos, ¿ok? Si te salió, dale una oportunidad, hay que probarlo. Tiene estatura relativamente buena, regularidad normal, trae patadón por bajo, creo que está bien, no trae espíritu de lucha, lamentablemente. Y el que creo que sí está bastante bien es este Juliancito. Cazagole, regularidad firme, 101 de media, sin potenciador. La finalización me hubiera gustado en 90, pero bueno, no, ya está, estaríamos hablando de posiblemente un épico, hermano. Súper rápido, con control, con buen pase, buena resistencia, ¿no? Y en habilidades, como te decía, trae cañonero, ya tiro a larga distancia. Lamentablemente no trae un dos toques, no trae marsellesa, pero trae habilidades de pase también. Creo que de entrada esos dos, después los analizamos ya más a detalle en un nuevo video, ¿ok? 100 de media, Lamine Yamal con ala móvil, que le puedes habilitar la posición también de extremo izquierdo y de delantero centro. Se le puede poner delantero centro, sí, pero no va a quedar con mucha finalización, ya que vas a necesitar darle muchos puntos y le vas a tener que quitar el control, regate o quitarle resistencia y velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Solamente el autoasignal, chicos. El Pedriño, aquí como organizador, ambidiestro, regularidad firme. Lo puedes usar de media punta, de medio centro, hermano. Yo lo usaría de media punta para aprovechar ese pase. Le subiría a 70 la finalización para no que te... digamos que te finalice un poco. ¿Te va a fallar? Claro que sí. Jules Koundé, ya nos han regalado otras versiones. Este viene como lateral defensivo. Salió hace poco un Showtime con la nueva habilidad de tackle, no me acuerdo cómo se llama. Esta entrada deslizante, algo así, no me acuerdo cuál es la habilidad. Pero este viene como lateral defensivo. El otro era ofensivo. Y también puede quedar bien. Para lateral está excelente. Incluso tiene números en cuanto a pase y todo eso como si fuera un ofensivo, ¿eh? También muy interesante. Igual ya nos han regalado algunos atrás. También Rafinha, que este vino en el contratos designados, nos regalaron uno en los supercampeones y va para la bandita, ¿no? Para extremo y todo ese rollo. Igual también le puedes habilitar la posición de media punta. Finalmente Lewandowski, que creo que es uno de los Lewandowski en cuanto a velocidad, resistencia, muy muy flojito. Pero bueno, tiene lo que se necesita. Actitud ofensiva, finalización, contacto, puede quedar bien con salto, pero muy poquita resistencia, lamentablemente. Creo que es el más, ¿no? El peorcito de los que están ahí. Mira, aquí tengo una duda, chicos. Tengo una duda. ¿Por qué? Aparece esta cajita con 4 jugadores, los cuales dice Showtime octavo aniversario. Y todos utilizan el número 8. Pero está muy raro, no tenemos niveles ni nada. Dice que se viene en este día domingo.
lo más probable es que estos jugadores vengan en una caja de 50. No son gratis. Ya ves cómo salió Vardy, acompañado con otros 3 jugadores que jugaron con él en el Leicester. Pues bueno, aquí esta campaña, que yo creo que ya serían los últimos de esta campañita, pues llegan el fin de semana, el día domingo. Y Szoboszlai viene como omnipresente y trae Blitzcurler como habilidad. No lo sé. ¿Okay? Pero gratis no creo que sean. Lo más probable es que vengan en una caja de 50 jugadores, chicos. En la parte acá de los de selecciones, pues revisamos nada más los que creo yo que son los más interesantes con el autoasignar. 100 de media, Phil Foden, muy parecido a todos los Phil Foden, ¿ok? Aquí lo puedes ver. Kulusevski también creo que es de lo interesante. Otro 100 de media, que te repito, estos jugadores van muy enfocados a personas que apenas van comenzando o que quieres algún jugador en específico y que te puede venir de maravilla, ¿va? Tenemos a Guardiol, que también, mira, los números también buenos, aunque tienes uno en los penales que es gratis. Así que no te desesperes ni quieras ir por alguno de ellos, porque también ya tienes otras opciones, ¿no? Nuno Méndez, que ya tenemos un montón de versiones. En el caso de Depay, que juega en Brasil. No sé si traiga equipo, no me fijé, la verdad. Thuram también, de seguro. Ah, mira, este trae buena finalización, ¿eh? Al menos algo decente. En los números pobres, pero bueno. Ahí te los dejo nada más. En cuanto a los packs, los analizamos en otro videito ya uno por uno. Si quieres los podemos entrenar. Vemos los directores técnicos y todas esas cositas. Por si acaso pues digamos que te compraste uno. A mí se me hace muy interesante el de Italia, ¿ok? Sobre todo por el director técnico y también por los jugadores que creo que son mejores que los de Bélgica. Probablemente en Bélgica sea Courtois, Trossard, De Bruyne, tal vez Onana, por ahí es de lo interesante. Y en de Italia, Di Marco, Peregrini, Donnarumma también, hermano. Di Lorenzo, Tonali, Calafiori también. Creo que es de lo más, ¿no? De lo más interesante. Ahora, los de selección de Indonesia, pues, mi hermano, no los vamos a revisar como tal. Solamente te dejo ahí los autoasignar con buena finalización. Recuerda que este trae Phenomenal Finish. Este central no me acuerdo, pero sus números también son muy buenos. En esta parte de acá, mira, este 100 de media, otro central con números de locos. Y finalmente este acá, también Marcelino con 100 de media. ¿Son buenos jugadores estadísticamente? Por supuesto que sí. Pero dudo que alguien vaya a gastar. Igual, si por ahí se te ocurre lanzar, pues son 100 jugadores, ¿no? Una cajita ahí. No sé, ahí te lo puedes gastar tú si quieres o sigues ahorrando. Si tú ya lanzaste los 21 tiros de los tratos aventurados en la cajita de épicos, aquí te voy a dar los entrenamientos que ya te los había puesto en otro video aparte, pero sé que eres muy flojo y no los vas a ir a buscar. Recomendaciones, tenemos a Viati con Saving. No es, hay dos potenciadores que siempre los confundo. No sé si goalkeeping sea defensa de portería y Saving sea portería. Pero bueno, ponle el otro, ¿no? No le pongas el mismo. Aunque si le quieres poner el mismo, también lo puedes entrenar. Tenemos este por acá, 102 de media, esos son sus números. Tenemos a Van Buten. Si necesitas un central, pues este es tu central, hermano. No es tan rápido como los otros centrales, que ahora le puedes subir hasta 90. Pero en cuanto a físico y todo, va muy bien. Tiene estatura, tiene las estadísticas en defensa. También queda excelente. Tenemos a Odo, agilidad, 102 de media. Creo que este trae Blitzcurler, centro en picada, si mal no estoy, el Edge Crossing. Este lo puedes utilizar para un lateral ofensivo que tiene muy buen pase, y buen efecto, es ambidiestro, se le puede pegar con ambas piernas. Tengo esta otra versión, un poquito más para interior, con más control, pasecito, sigue manteniendo, velocidad, 101 de media con agilidad. Y otro con Nakata, jugador de huecos, fantasista como potenciador. Este va un poco para, ¿qué te gusta? Extremo, media punta, ¿no? Lo puedes usar. Bueno, no sé si extremo, interior. No recuerdo si se le puede habilitar la posición de extremo. Esta otra versión con técnica, el cual también, mira, los números también son muy buenos. 102 de media, control, regate, rápido, equilibrio. Es que yo creo que de todos, este es el que tiene mejores números estadísticamente. Ahora, que sea el mejor, eso ya depende, ¿no? Porque lo vas a fichar siempre y cuando necesites a un media punta, un interior o algo así, ¿no? Un jugador para esa posición. 101 de media con técnica, con más finalización, sigue manteniendo el control regate, buena resistencia, buena velocidad. Ludovico Juli Peluche. Interior extremo, con finalización de 81. Creo que está bien, ¿no? Un pase decente. Tampoco es una locura el pase, pero creo que está bien. Rápido, con mucha resistencia, mucho equilibrio. 101 con fantasista, más finalización, por si lo vas a usar de media punta tal vez. No lo veo como para segundo delantero, pero ya depende de ti dónde lo vas a usar.
Dennis Bergkamp, el ball carrying o porte de balón, creo que es de lo más flojito que hay en esta caja, 99 de media. Este va para media punta, aunque si quieres ahí un media punta, segundo delantero, puede ser esta opción con 100 de media, con fantasista. En Michael Owen probablemente también aquí haya, ¿no? Hay una... digamos que un debate que si a quién se fichan, a Owen o al Batistuta. 83 de resistencia. Solamente fíjate en la resistencia que puede variar. También hay que aclarar que este es hace la manga. Lo puedes usar en segundo tiempo, pero tampoco te impide utilizarlo desde el primer tiempo. 103 con porte de balón, 94 finalización, control, regate, una locura. Pero la resistencia es lo que ahí me queda de ver un poquito. Mira, la diferencia nada más de uno y el otro no es mucho, ¿ok? Es ball carrying y el este es instinto goleador. Nada más la diferencia del potenciador. Tenemos a Batistuta, que también es el otro que te puedes fichar en lugar de Owen, que este sí lo puedes usar en el primer tiempo. 85 de resistencia, contacto de 90, buen salto, cabeceo, finalización, actitud ofensiva. No tiene tanto control y regate como Owen, por supuesto, porque es muy diferente. Este jugador es más grande, más pesado. Owen es más ligerito, más ágil, ¿va? 104 de media con instinto goleador, una variante, menos salto, contacto, ¿no? Varía un poco. 90 con físico, por si te salió el potenciador también. Instinto goleador de nuevo, más parecido a los primeros que te mostré ahorita. Este que ya tiene más control y regate, valores de 90, con buena finalización, pero le tuvimos que quitar contacto físico, salto y cabeceo, por supuesto. Y las habilidades ya te las di en el otro video, que te lo voy a estar dejando en una pestañita o en la descripción por si lo quieres ir a revisar, ¿ok? ¿Qué habilidades ponerle a cada uno de los épicos que los puedes sacar gratis? Mi recomendación, mi hermano, es de que primero te gastes todos los contratos, incluso iniciando sesión toda esta semana. No te preocupes, no se te va a desaparecer ni nada por el estilo. Gástatelos todos, tira los 30 que necesitas. Y ya cuando tiraste los 30, pues ya si no te salió nada, pues vente y ya puedes escoger a uno de estos de acá. Porque a lo mejor te fichas a uno y después te vuelve a salir con uno de esos tiros gratis. ¿Qué es más difícil? Sí. Pero puede que estés bien salado, mi hermano. Salado entre comillas, porque te saldría otro épico, ¿no? Nada, chicos, espero que te haya gustado, espero que te haya servido este video. Nos vemos a la próxima. No olvides apoyarme con un rico, sabroso y delicioso like. Espero que este video no haya durado tanto, pero nada, te deseo un excelente fin de semana. Nos vemos el día domingo y bueno, nos vemos más tarde, yo creo, con otro video que te voy a estar subiendo. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye, bye, bye.